Comedy, este bonito programa en donde yo, Marlene Fernanda, le pregunto a su comediante favorito, el día de hoy Javi Villalbazo, ¿Cómo están, muchachos? sobre sus bonitos inicios en la comedia. Mis bonitos inicios en la comedia. Sí. No hay bonitos inicios, ¿no? Yo creo que sí, o sea, bonito el primer minuto, luego vemos. ¿Así? ¿Cuál sería un bonito inicio? A ver, porque yo digo que siempre que es algo nuevo, te da culo. Sí, Y a ella no es bonito. pero pues te estás aventando por algo. A ver, dime un bonito inicio. Un bonito inicio, mi inicio en la comedia fue bonito. O sea, la primera vez que yo vi a alguien haciendo stand-up dije, ¿qué es esto? Y de ahí, mira. ¡Oh, muy bien! La primera vez que viste a alguien en el escenario, muy bien. ¿A ti cómo te fue? Cuéntanos. Ay, a mí cómo me fue, Valencita, qué horror. Bueno, no fue horror, la verdad es que fue bien bonito. Yo, 2, 3. 2, 3, no, déjalo. Yo veía stand-up en la televisión y entonces un día dije, yo creo que puedo hacer esta madre, ¿no? Y buscando como en internet me encontré con la impro y así y dije, bueno, pues creo que para hacer esto tendré que aprender a hacer estas otras cosas y entonces me voy a meter a cursos. Y entonces me meto a un curso de impro. Okay. Y el curso de impro me lleva a un curso de guión con Gloria Rodríguez. Saludos, Glo. Saludos. Y entonces yo me gradúo con Gloria Rodríguez de mi taller de guión y pues ya hacía yo comedia. Pero la primera vez que me subí a hacer reír a alguien fue antes del taller de Gloria por presión de Gloria. No te estoy culpando de nada, al contrario, mira, cómo agradezco eso. Fíjate que Gloria pone una fecha para el taller y luego la posterga por un tema ahí de salud y demás. Y estos últimos días de la primera fecha, los que ya teníamos como comprado nuestro cupo, pues fue así como de, ¿y ahora qué hacemos, no? Nos dijeron, no se preocupen, ahora que regrese yo, pues, les vamos a dar prioridad a ustedes y todo el asunto y bla, bla, bla. Total que llegó Gloria y antes de que empezara el curso tenía un show. Nos conoce a los que habíamos comprado el taller anterior y empezamos a cotorrear, nos da una clase express, como de, miren, pues más o menos como esto es de lo que va el taller que vamos a empezar la próxima semana, para que vayan viendo qué pedo, nos da una pincelada, y nos dice, oigan, en la noche tengo show, ¿no quieren acompañarme? Y nosotros, órale, bueno. Fuimos, mi compañera del curso hace radio en Chiapas, es una locutora muy reconocida. Entonces, pues le dice, oye, pues, ¿por qué no hosteas, no? Y dice, Simón, no, yo jalo, ¿no? Pues claro, ella ya hacía este trabajo, ¿no? Había hecho cobertura de eventos de playa, y ya sabes, ¿no? Que estás ahí de, sí, vamos a cotorrear. Y entonces la morra dice, sí, yo jalo, ¿no? Y me dice, bueno, ¿y tú qué onda? Y empezamos a platicar, iba Miguel León con ella. Y les empecé a contar la historia que te estaba medio contándote hace rato, de que vivía en Costa Rica y que estuve unos años allá y que fue un shock bastante interesante darme cuenta de cosas que no significaban lo mismo y entonces empecé a contarle cosas que, como datos curiosos de mi viaje, ¿no? Y Miguel León estaba meado de la risa y le dice, oye, súbelo. Y me dice Gloria, ¿qué onda? Súbete 5 minutos, ¿no? Dije, no, mi madre, ¿cómo crees, güey? Pues sí, yo te lo estoy contando aquí en corto, ¿no? Me dice, no, güey, súbete 5 minutos, ándale. Dije, pues va. Pues, ¿qué hay que hacer? Mejor, pues mira, micro. Lo te agarras, sueltas. hablas. Ajá. Lo mismo que me contaste. No veas a alguien en particular, cuéntaselo a tu mamá. Cualquier cosa, yo aquí estoy, yo ya me la sé, güey. Mira. Y de aquí te voy a echar una luz. Bájate hasta que yo te eche la luz. Okay. Te puedes bajar antes, te puedes bajar en el momento que quieras. Pero llega a la luz. Entonces fue así de, no mames, pues órale, bien ¿no? metafórico, es así, llega. Güey. Sigue Sí, luchando hasta que llegues a la luz. No, lo que literal sí me dijo fue, porque yo le decía que no, que me daba cosa. Y la frase así que, mira, un día me la voy a tatuar. Ahí para el otro contenido. Spoiler. Spoiler. Y me dijo, el 50% de esta chamba es de huevos. Y el otro 50% de habilidad.
Las habilidades las adquieres, yo te voy a dar unas. Pero ¿tienes los huevos? Y fue así de, un momento, señorita, a mí no me va a venir a cuestionar mi virilidad homosexual. Y entonces... Permítame un segundo. Claro, y entonces con más miedo que ganas le dije, vale, bájale. Dijo, eso, ya Miguel me apartó así tantito, me dijo, mira, yo lo que suelo hacer es recordar este pedo, bla, 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 respira, tranquilo, mira, ve, qué feliz, no ¿Y te va a pasar dónde nada. Eso fue en San Cristóbal de las Casas, Okay. en un lugar que se llamaba Green Bar, Green Room, algo así. Le cabían 300 personas y Lolo había llenado. Entonces estaba yo ahí paradito por primera vez. Yo trabajaba en una oficina en ese momento, güey, era gerente de ventas de una empresa de horchatas, de bebidas para hacer. Claro, Sexmex se llama, ¿no? No. Sí, yo trabajaba del corporativo de Sexmex, ¿no? Y entonces, pues en mi chingada no había hecho esto. Claro. Más que para 4 compañeros en la escuela, ¿no? O en el salón, o en el trabajo. Esta es la célula. Exacto, sí. Y entonces de repente fue así de, pues órale vas, güey. Y me subo a ese escenario, güey. Bueno, me presentan, me subo. Me iban temblando las piernas, güey. Se me quebraba la voz. Agarro el micrófono y digo, buenas noches, ¿cómo están? Y todos, porque ellos no saben que eres un pendejo que está aprendiendo. Claro, se subió ese señor sin cuello, sabe que tiene que hacerme reír, cabrón. De eso se trata el pedo. Yo pagué un boleto para reír. Exacto, yo vine a reírme. Ajá. Ponen a un señor ahí que es unipieza, ese señor sabe cómo hacerme reír, ¿no? Es el Lego tamaño grande. Exacto, ese Lego Jumbo tiene algo, güey, dámelo, ¿no? Y entonces los primeros minutos estaban así como de... Estoy aquí. Y no caía, ¿no, güey? Y pues yo no sabía que tenía que caer, pues yo estaba contando cosas. Claro. Lo que pasa es que como estaba nervioso, estaba agregando más detalles que no había agregado cuando se lo conté a Gloria en la cena. Sí, porque no es lo mismo decir, y entonces yo vivía allá y pues resulta que las palabras significan cosas distintas, ¿no? Ajá, y entonces te vas directo a los ejemplos que son los chistosos. Ajá. Y no, yo empecé a justificar todo, güey, y entonces de repente ya estaba yo haciendo historia de dónde yo venía, güey, y a qué me dedicaba. Entonces, pues yo vendo agua de horchata. Exacto. Y entonces cuando empecé como a brincar de tema, como que hubo personas que conectaron y se empezaron a sentir como cómodos con este güey pasándose la mala arriba. Y hubo quien dijo, ay, mira, ¿sabes qué? Yo pagué por Gloria, con permiso, ¿eh? Y se voltearon. Y entonces hicieron su propia fiesta y allá había unos güeyes hablando más fuerte que yo, güey. Y aquí había un mesero tirando cosas, güey. Y aquí había como 4 güeyes viéndome, pero el resto ya estaba chiflándome, cabrón. Y yo no sabía cuánto tiempo había pasado. Sí, o sea, para ti te de que llevo aquí 7 días. Sí, ajá. Gloria, 27 segundos. Sí, exacto, güey. Era como estar en ácido, ¿no? Porque el tiempo va distinto, güey, aquí adentro, ¿no? Sí, pasa. Estando en el escenario sí tienes como una distorsión del tiempo rarilla. Y yo sudaba, güey, yo estaba así de ya, porfa, güey, pero no me callaba, güey, yo seguía y entonces me aferré a estos 4 que me seguían haciendo caso. Ustedes están aquí conmigo. Y yo así de, ¿a poco no, carnal? Y el güey, sí, claro, güey, ja, y entonces empecé a cotorrear con este güey, y yo así de, ya, por favor, y de repente volteo, güey, veo una lucecita que se apagaba y se prendía, y les dije, buenas noches, muchas gracias. Y estos güeyes, y así como que, sí, ya, güey, ¿no? Me bajo y me dice Gloria, no mames, güey, no veías la puta luz. O sea, ya te la había echado. Ya me la había echado, güey. Y llegó un momento en el que yo ya empecé a cotorrear con este güey y fluyó. Tú ya, tu compa de acá. Mi compa, sí, güey. Y entonces, después de eso vino el curso con Globo. Y ya había yo tenido esta experiencia previa en el escenario. Entonces, todo lo que aprendí, pues, digamos que fue como un ungüento a esos putazos que me metí el fin de semana previo. Claro. Pero es una, no sé, creo que es una técnica didáctica muy chida, ¿eh? Es como muy de la selva. Es como, a ver, a los pájaros no los van a meter en una escuela para volar, güey, ¿no? Órale, Joto, vas del nido para abajo y ojalá te levantes, porque si no ya valiste verga, ¿eh? Te voy a extrañar, me callas bien. Pues sí, pero pues no hay de otra. Y siento que a veces nosotros somos como muy así con nosotros mismos, ¿no? Como, hasta que esté listo, no lo voy a hacer. Exacto. Y puede que nunca estés realmente del todo listo para algo. Porque normalmente igual cuando empiezas algo que tú crees que igual ya estabas listo, conforme van pasando las cosas de,
no mames, también me faltaba esto, o sea. Que eso también es bien bonito y te regala muchas primeras veces, güey, muchas primeras bonitas veces. El de tener la apertura de seguir aprendiendo cosas, güey. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita yo ya aprendí a escribir stand-up con el curso que tomé con Gloria. Pero después empiezo a trabajar en La Culpa es de Cortés, con Fran, con Juan, con ese güey, con Freddy, en la primera temporada, y luego ya llega el Wiki Wiki. Y con ellos aprendo toda esta teoría a ejecutarla. Entonces, si yo no hubiera pasado por esta primera etapa, me hubiera perdido de esta nueva primera etapa. Que cuando termina este proceso de La Culpa es de Cortés, yo ya traigo un poquito de más tablas. Ah, claro, La Culpa me lleva a Argentina. Y en Argentina hago stand-up por primera vez fuera de México. ¿Y qué tal? Horrible. Horrible. Yo no tenía estas habilidades que tengo ahorita, güey. Yo salí con el pollito chicken, gallina ajena, a hablar con un gringo y pues no jaló, güey. Y entonces me subo yo a un escenario en Palermo, que aparte era un sótano, güey, estaba increíble. Tú estabas así, era un bar, un McCarthy's, tonto. Pero tenía unas escaleras hacia abajo y entonces tú bajabas y era en un sótano, había un escenario en medio, perfectamente iluminado y todo lo demás en penumbra. Uy. Unas periqueras así chidas, güey, una barra aquí atrás. Era un bar de comedia. Y entonces todo el día había funciones de comedia. Entonces, no sé, si tú llegabas a la 1 de la tarde, te encontrabas a un güey en su unipersonal. Y luego a las 12 subía un grupo de 3 comediantes. Y luego a las 13 y así, güey, todo el día comedia. Y nos dan un espacio, güey, a todos. Y pues Javi, ¿no? Y yo así, ay Dios, ¿no? Pues yo abro, amigos, para que limpien el cagadero, porfa, güey. Y me subo y empiezo a valer toda la verga. Ahí de qué hablaste. Ay, ¿no conocen Chiapas? Y todos, ¿qué vergas es Chiapas, güey, no? Claro. ¿Cómo? Y luego, ¿qué más dije? Traía yo una rutina de ser godín. Y entonces, ¿quiénes de aquí son godines? Y esos güeyes, ¿qué verga es un godín, güey? Claro. Porque no te tomas la molestia de preguntar, oye, ¿y aquí cómo funciona esto? Oye, de aquí, no, güey, yo estaba en la pendeja, güey. Yo estaba muy emocionado de estar viviendo este sueño que estaba cada vez yendo más para arriba, güey. Y no me tomé la delicadeza de creerme un poco lo que estaba sucediendo y verlo como pues es chamba, una oportunidad de trabajo, claro, ¿no? Y digo, la experiencia fue muy bonita, la neta es que yo la disfruté mucho y a la fecha supongo que hay chistes por ahí al respecto, porque, cómo se divirtieron estos chavos también, Pero fue una manera muy bonita de aprender, güey. Fue otra vez volar del nido. Claro. Para ver si ya aleteaba, güey. Claro, claro. Y entonces, es como esa habilidad de estar teniendo todas esas primeras veces, güey. Está bien bonito. ¿Y cómo fue que llegaste en primer lugar a La Culpa es de Cortés? Porque... O sea, ¿en qué momento pasamos del ¿a poco no? Como así, a 4 personas, o sea, y entonces ya estaba en a toda Latinoamérica. Esa es otra cosa muy bonita, güey. Cuando terminó el taller de Gloria, a Gloria la lleva una productora local en Chiapas, que pretendían hacer como una cantera de comediantes. Entonces, llevan a Gloria, termina la primera generación, y pues de la caja, pues de las carayolas más brillantes, ahí andaba yo, ¿no? Éramos como 3. Y entonces nos empezaron ahí como nos empezaron como a ver como una oportunidad de negocio, pero no tenían como muy claro cómo funciona el pedo, güey. Y pues uno tampoco, ¿no? Entonces estos güeyes decían, claro, güey, le pago un curso, lo fogueo, y cuando este güey ya venda boletos, pues yo los cobro por este güey, ¿no? Y yo le voy a estar ahí pagando una lanilla y demás. Y pues sí, pero pues se lleva rato, ¿no? Y entonces estos güeyes ya querían firmar por 10 años a un güey que tenía 3 días de ser estandopero, güey. Y es así, no, espérate, carnal, no, aguanta, ¿no? Y entonces en estas idas y venidas, para impresionarme que tenían los contactos,
ellos habían llevado stand-up varias veces a Chiapas y tenían contacto con Daphne Schubert, que es la esposa de Juan José Covarrubias, que además es manager y descubridora de talento. Tiene un ojo para el talento, mi Def. Uf, chulada. Y entonces ellos tenían contacto con ella, según ellos eran muy amigos, y después me enteré que no. Que solamente tenían su WhatsApp. Exacto. Ajá, y que lo consiguieron de puro rebote, ¿no? Ay, ¿por qué estaba en ese grupo? Se lo robaron en un grupo de WhatsApp. Y entonces me contactan con Def y les dice, oigan, viene el próximo Comedy Fest, el primero que organiza Comedy Central, y hay un open en el que se van a subir comediantes ya calados y se van a subir comediantes novatos. Pues yo te puedo apartar un lugar, dile que venga, no le voy a pagar absolutamente nada, no, o sea, él viene por sus gastos, todo el pedo, pero que venga y que se forme, güey, es lo que yo te puedo. Órale, va. Y entonces vengo yo, güey, a vacacionar, me subo al Open del Neoyorquina en la Condesa, ya con chistes más, seguía siendo esta primera línea de chistes de los que salen del taller, ya sabes, con el que de premisa remate y que es un chiste como muy, pues no simple, pero muy fácil, que entiendes muy bien la estructura, ¿no? Aquí está el remate, aquí no había como tanta carnita y tanta cosa que con el tiempo aprendí. Entonces, pues, llego al Open y triunfo con mis chistes de Chiapas. Porque aquí sí era muy cagado reírme de Chiapas, güey, ¿no? Y entonces, pues, yo dije, claro, Chiapas. Y ahí conozco a banda, conozco a Lucky Wiki, a Pachis, a Raulito Meneses, a Pablo Morán, a Carlos Vallarta, a Juan José Covarrubias. De hecho, talleré una tarde con Juan José Covarrubias. El sueño, güey. Ya había yo visto a la gente que yo veía en la televisión, ya había yo cotorreado con ellos, ya había yo aprendido a tallerear. O sea, Covarrubias vio mi material y me dijo, güey, no mames, tienes 20 kilos de paja, cabrón. Entonces me enseñó a cortar y ahí anduve yo, ¿no? Entonces yo regresé al pueblo siendo el tuerto en tierra de ciegos, güey, ¿no? Miren, yo ya fui a la Ciudad de México y yo ya vi cosas. Claro, güey. Hay algo más allá del cerro, muchachos, que no les mientan. Y entonces me regreso a Chiapas. Yo ya seguí en mi vida de Godín y que vivo la vida. Me llaman como en febrero del año siguiente. Eso fue en noviembre. Me llaman en febrero. Me dicen, oye, hay un casting para comediantes de provincia y pues te tenemos aquí en los registros del Comedy Fest. Entonces, ¿qué onda? ¿Y en el Comedy Fest cómo te fue? Te digo que bien, fue cuando hice mis chistes de Chiapas como en la neoyorquina y así. O sea. El del Comedy Fest es el de la neoyorquina. Okay. Ajá, ese, así, tal cual. Y entonces, me regreso, me hablan y me dicen, oye, ¿no quieres venir a ver qué pedo? Dije, ay, puta madre, me acaban de correr de las horchatas, güey. Ya no tenía Yolana. Dije, ay, bueno, pues mira, pues vamos a vivir la vida loca, ¿no? Chingue su madre. Y entonces me compro mi boleto de avión, me vengo para acá, voy a Santa Fe, hago el casting en las oficinas de Comedy Central. Conozco a ese güey, que no lo había visto en el Comedy Fest, entonces y me lo topo así, el güey en camiseta, güey, lo recuerdo muy bien, en un pants y camiseta de, ¿qué onda, Manix? ¿Qué onda? Y ya, hago el casting, con otro güey, Richard de Sonora, no sé si veas esto, carnal, pero qué chingón. Y otra experiencia bien chida, güey. Y de repente, pues, ahí conocí a Mendicuti, a Jorge Mendicuti, el fotógrafo de las estrellas. El fotógrafo oficial. Exacto, ahí lo conocí porque él fue a hacer el mismo casting. Y platicábamos justo de eso, él me decía de la Caja Popular y entonces para mí era como ir desbloqueando, como en estos videojuegos, güey, que de repente vas pasando misiones y se va desbloqueando como todo el mapa. Y para mí se empezaba a iluminar todo el mapa, ¿no? De, verga, güey, también hay increíble. No mames, güey. Ay, estos cabrones, güey. Y entonces la emoción de estar en las oficinas de un canal. Me tomé una foto con los pingüinos de Madagascar. Parece que somos 4 pingüinos en la foto. Bien. Sí. Uno más, mira. Y ya, güey. Conozco al ese güey ese día ahí. Y ese güey tipazazazo me dice, oye, ¿qué vas a hacer, güey? Bueno, pues me tengo que regresar en la madrugada a Chiapas, ¿no? Me dice, pues, ¿por qué no vamos al Open del Beer Hall?
Dice, yo todavía tengo que estar aquí un rato, pero mira, esta es la dirección, cáele, ahí te veo, yo te presento con la banda, la chingada. Órale, va. Entonces ya fui, comí unas tortas ahí de quién sabe dónde, pues todavía no conocía de la ciudad. Me fui al Beer Hall. Y en el Beer Hall conozco al resto de la gente que estaba ahí, ¿no? Porque todavía era un lugar donde llegaba un Franevia, un Eduardo Talavera, Leye, la esposa de ese güey, toda esta banda de la primera camada, ¿no? De la escena. Y entonces era así como de, ay, no mames, qué emoción, ¿no? Y me dicen ese güey, súbete, güey, te conseguí un lugar en la fila, vas. Y yo sí, no mames, no, güey. Y me subo todo pinche cagado, güey, a contar otra vez mis primeras chistines, güey. Y ahí no me fue tan mal, pero tampoco tan bien, güey. Y aparte me transmitieron por streaming, güey. Y de repente ya, ajá, yo así como de, mira qué emoción, ¿no? Me regreso a Chiapas y a las 2 semanas, ¿qué onda, güey? Te quedaste en el proyecto, vámonos. Y entonces me quedo con el casting, me traen a la Ciudad de México y empieza otro aprendizaje. Otra bonita primera vez. Cuando tuve que escribir sobre pedido. Claro, porque pues antes era como del, voy a escribir sobre Chiapas. Y ya, ¿no? O sea, pero era algo que pues, al final del día era donde tú vivías, las cosas que quisieras decir, como toda la anécdota de vivir ahí. Ajá. Pero ya al decirte, mira, quiero que me hagas una rutina sobre el color verde. Ajá, qué ole, güey. ¿No? Entonces ya ahí es donde tienes que aprender otras habilidades, entender hacia dónde están los límites, empujarlos tantito, jugar con ellos, apropiarte del espacio, güey. Y todo eso lo hice de la mano, pues, de estos cabrones, ¿no? De Fran, de Juan, de que también, o sea, no es como que te dejaran solito, o sea, tenías bastante... No mames, yo fui a la universidad en ese proyecto, güey. Sí. Esa fue mi universidad de la comedia, güey. Estuve estudiando con esos cabrones 2 años y medio, casi 3, güey, de trabajo diario, de estar rebotando cosas, de convivencia 24 horas, güey, rompes un cascarón que traes ahí, que todos lo traemos seguramente, pero como que la presión que le ejercemos, como es nuestro propio cascarón, como que dices, me va a doler, y entonces no lo aprietas tanto. Y un día se te va la mano y se rompe, ¿no? Y creces. Digamos que mi cascarón, pues fue así como de, órale, joto, ¿no? Y entonces fue así. Y ya, y se rompió. Y entonces yo tenía que aprender o a juntar otra vez todos esos pedacitos para volverme a cubrir con él. O mira, va, ya ni modo. Que aparte, o sea, está muy padre el hecho de salir como de mi vida godín, en provincia y llévenle su agua de horchata. A esa cuestión, digo, desconozco cómo sea. Pásale mi agua de horchata godina, vamos a drogarnos a las 10 de la mañana en la Condesa. Ajá, o sea, pues todo ese, creo que también involucra una cuestión del cambio deja tú de hábitos, hasta de creencias, ¿no? O sea, porque muchas veces creo que nos educan como pensando tú estudias, vas a la universidad, terminas tu carrera, entras a una oficina, te jubilas, tienes un seguro, o sea, como muy recto. Y cuando de pronto te das cuenta de que, ¿a poco hay otras opciones? O sea, ¿a poco puedo trabajar de un aspecto más creativo? Sí, igual y no hay seguro. Sí, unas por otras, ¿verdad? En una de esas sí, mira, me muero y me encuentran 3 días después ahí con moscas. Sabe? Porque vivía yo debajo de un puente, probablemente. Pero va a valer la pena el riesgo. Y era de lo que hablábamos hace rato antes de que llegaran ustedes, amigos. Platicábamos sobre el crecimiento. Y ahí fue justo donde yo entendí que mi crecimiento en línea recta ya había terminado, güey. Yo ya fui a la escuela, hice una carrera, tuve un trabajo, tuve una casa, tuve un coche, tuve una familia. Y después llegó la comedia a mi vida. Y todo esto cambió. Y ahora tengo una familia más grande. Sí. Tengo una casa más grande. Tengo, ¿sabes? Entonces son riesgos que corres, pero ya no los corres en línea recta. Yo ya llegué para aquí. Ahora lo que yo quiero es expandirme. ¿Y cómo te expandes? Perdiéndole el miedo a escribir por encargo,
Después tomé un taller de guionismo. Después, la productora Nelly Ron, la productora de Entre Roomies, cuando inició Entre Roomies, yo estaba trabajando, bueno, cuando vino la pandemia, medio se desestabilizó todo este pedo, recordarás que pues cerraron un chingo de cosas y demás, y pues todos los que solamente hacíamos como el show business dijimos, ¿qué pedo? ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Y ahora para dónde? Y entonces yo conseguí un trabajo como de godín, aquí en la ciudad, para una empresa de seguridad. Y entonces les redactaba ahí documentos y me encargaba de la comunicación empresarial. Y entonces, estando en esas, me habla un amigo, productor, y me dice, oye, fíjate que tengo a un compa que quiere hacer un proyecto para radio, pero anda buscando guionistas, güey, ¿cómo ves? Dije, pues yo jalo, ¿no, güey? ¿Qué chingados? ¿De qué se trata o qué? Me dice, no, pues mira, yo te paso con él, ¿no? Terminamos haciendo un proyecto para Radio Fórmula, que salió como 6 semanas, que era una radionovela policíaca, güey. Ok. ¡Qué joya, güey! Y entonces me empiezo a rodear ahí con gente que escribe profesionalmente y empiezo otra vez esta capacitación con los expertos de cómo se hace el pedo, güey. Y entonces yo dije, qué bonito, güey. Quiero hacer esto. Me pago otro taller de guión y ya con un par de tallercitos y esta experiencia, la vida solita, güey. Se acaba el proyecto de Radio Fórmula y nosotros estábamos grabando Entre Roomies con Nelly y Nelly me dijo, ¿qué tienes, no? Porque estás bien bajoneado. Y dije, güey, pues me quedé sin chamba fija, güey. Y me dijo, mira, ¿qué pasa, mi Nelly? Saludos a Nelly. Esas son cosas que uno jamás olvida, güey. Me dio 2 correos y me dijo, escríbeles, mándales tu currículum y diles que yo te pasé el contacto. En el primero no apliqué porque me ganó el pánico. Okay. Y después me enteré que era para Azares del Universo, con el Pilingas. Y en el segundo apliqué con más miedo que ganas. Es más, dije, ni siquiera la voy a mencionar para no quemarla, ¿no? No va a decir que, ay, no, es que qué vergüenza, güey, la chingada. Entonces ya fue así, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Les mando mi currículum, saludos, ¿no? Y me llama el coordinador de talentos y me dice, oye, ¿qué onda? Tú eres el amigo de Nelly, ¿verdad? Ya me avisó ella. Ven para que te hagamos una entrevista. Me hacen una entrevista. Y mi entrevista era mi primer día de trabajo. Así. Resulta que en donde estoy trabajando ahorita, no creen en el... No está en la zona, ¿no? Lo agarraste frío, güey. El creativo es creativo. Y ya. Y entonces mi entrevista era, siéntate aquí en el escritorio y ahorita te vamos a decir qué hacer. Entonces yo estaba ahí sentado viendo cómo estaba la convivencia de todos y de repente pasó mi jefe y me dijo, toma, escríbeme 10 reactivos para esta pregunta. Y me dice, es una entrevista para tal y tal. Ok. 10 preguntas, toma. Esta sí, esta no. Te mamaste, esta no. A ver, repíteme estas. Órale, va. Ahora, esta dinámica requiere que busques 50 personajes famosos nacidos en Veracruz. Entonces, rífate. Ajá. Y entonces ahí, no, ya googleas y lo acomodas y lo pones. Y yo ahí, ¿no? Haciendo todo lo que me pedían, pero así como entre cotorreando. Y yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? Y de repente ya corren el programa, me bajan a set, estamos ya en grabación, güey, ahí sentado. Y me dice mi jefe, pon atención, porque tienes que escribir 3 chistes de lo que esté pasando ahorita. Y yo así de... ¿Qué? ¿Va? Sí, no, no. Ya estás escribiendo y escribiendo y cotorreando y escribiendo y cotorreando. Y de repente, ok, sí, va. Van, se los enseñan a mi jefe para que los diga en pantalla, güey.
los lee, y mueve la cabeza y ya se van. Y ya. Me dice, no, ahora ve, cárgalos aquí, la chingada, ya se los cargué. Terminan, bueno, pues quédate a la junta, ¿no? Y yo, sí, güey. Y ya. Y tú así, ¿cuándo vas a hablar de las prestaciones? Güey. Fue increíble, güey, fue increíble. Y entonces ya fue así de, ¿qué onda? Pues mira, pues este güey ya lo vieron, es el nuevo creativo. Mucho gusto, bla, 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 sale. Pues bueno, cámara, ahora sí ya, pasa de aquel lado, en aquella ventanilla te explican todo eso. Ok. A diferencia de lugares en donde primero te explican todo eso y ya luego te ponen así y dices, ay, pues ya por todo lo que me explicaron, mira, la verdad es que esos puntos de Infonavit sí valen la pena. Ajá. Y te quedas aunque no te guste, güey. Y esto es muy Montessori el pedo, güey. Ven, güey, juega con nosotros, ya jugaste, bueno, ahora chinguele. Uh-huh. Ya chingaste, muy bien, te divertiste, sí, a huevo. ¿Quieres trabajar aquí? Ahora ve para allá. Uh-huh. Y entonces ya fue cuando llega la parte de la negociación y todo el asunto. Güey, todo es ganancia. Uh-huh. Cuando ubicas que no puedes como limitar ese crecimiento horizontal. Entonces, si quieres aprender guionismo, aprende guionismo y ese aprendizaje te va a llevar a rodearte con gente que ya lo ejecuta, que tiene contactos, que te puede mover en ese mundo. ¿Quieres hacer clown? ¿Quieres hacer locución? ¿Quieres hacer teatro? Todo lo que quieras hacer. En la pandemia hice teatro musical. ¿En qué? Durante la pandemia entré a una escuela de teatro musical. Ajá. Y a finales casi del 2020, como en noviembre del 2020, hicimos salud. Gracias. Hicimos una adaptación de la película Across the Universe de los Beatles en el Foro Shakespeare. ¿En serio? Te lo juro. Y nada más, es que es lo que te digo, güey. Sí. Está bien verga cuando ya dices, ya no voy a dar más para allá, güey, entonces ahora voy a disfrutar lo que tengo aquí, güey. Y disfrutando esto, abres más caminos, sí, más puertas y está bien loco. ¿En total entonces cuántos cursos de guión has tomado? De guión, llevo 3. ¿Con Gloria? No. Ese fue de guión para stand-up. Ajá. Para stand-up, solo con Gloria. Ok. Es el único, sí. Uh-huh. Sí, es el único. Luego de guionismo en general, tomé uno con el Huevo Barrientos. Uh-huh. Y tomé otro con Raquel Aedo. Uh-huh. Y pues otro... en ese coincidimos. Yo tomé ese curso también con Rach. Estábamos en el mismo... Estábamos en el ¿con mismo Nasnik? Ajá. ¡Ay! ¡Oh, sí, mira qué bonito! Estábamos en ese mismo grupo. Pues ahí estábamos en el... Uh-huh. Ajá, eso. Y... Sí, porque me acuerdo que del ejercicio... ahorita fue como el flashback, ya me acordé. En uno de los ejercicios en donde teníamos que escribir una historia a partir de un microcuento, uh-huh, fue tu ejemplo el que utilizamos, que era en donde... Y que le dijo que alguien se había despedido, no sé qué. Uh-huh. Era algo así como de, y aunque me fui, te llevaba conmigo. Una onda así. Una cosa. Y de ahí empezamos a crear una historia así. Loquísima. Ajá, de que no, y era su mamá, y la mató él, y no sé qué tanto. Sí, nos debrayamos bastante. Ya me acordé. Ah, qué chido. Güey, pues ahí está, sí. Y eso, y así es. Uh-huh. Así es como funciona. Conoces gente que conoce gente que conoce gente. Sí. Y ahí va la escalera, güey. Y entonces cuando a ti te toca ser parte de ese eslabón, dices, güey, qué chido que estamos creciendo todos. Uh-huh. Porque creo que de eso se trata, güey. ¿Para qué nos ponemos el pie? ¿Para qué? Y, o sea, en tu inicio, cuando dijiste, voy a hablar de Chiapas. Uh-huh. ¿Por qué querías hablar de Chiapas? Porque era lo que conocía. O sea, creo que, no sé cuáles han sido las respuestas de mis compañeros en este espacio, pero creo que igualito que empezar a hablar es empezar a hacer chistes. Uh-huh. Y entonces hablas a cómo está tu entorno.
Si en la casa hay más niños, el niño va a empezar a hablar lento, como los niños, y después va a ir hablando más fluido. Pero si es una casa donde hay puros adultos y hay un bebé, el bebé empieza hablando muy formal, ¿no? Su primera palabra es buenas tardes, ¿no? Y dices, uy, ¿cómo? ¿Dónde está mamá, papá? Mi primera palabra fue no. No sé eso qué signifique. Sí. Sí, no, yo no pensé Su ni con primera mamá palabra ni es con consolidado. papá. ¡Ay, cabrón! Hidrocálidos. Uf. Sí, entonces creo que es lo mismo, ¿no? Cuando haces tu primera rutina, tus primeritos chistes, hablan de todo ese entorno, ¿no? Entonces, si tú eres alguien que te acercaste a la comedia desde un punto porque tenías un amigo que es comediante y habías visto 2, 3 shows de comedia y más o menos le sabías al pedo, dijiste, pues ya, la neta es que si me gusta, me voy a meter a estudiar esto para saber hacerlo chido. Llegas con una idea prefabricada de qué quieres hablar, güey. Pero cuando vienes de la selva, de lo que hablas es de la selva. Y eso era mi argumento principal, ¿no? Y hasta la fecha lo defiendo mucho porque creo que tuve la suerte de que Gloria no me impuso un estilo de escritura. Por ahí me he dado cuenta con algunos compañeros que además también dan talleres o de repente tallereando así en corto, sus retroalimentaciones son como, deberías escribirle esto y esto porque es más chistoso. Y entonces dices, a ver, güey, no te pedí que me hagas el chiste, güey. Te pedí que me escucharas y que me dieras una retro. Nada más, güey, ¿no? Pero es mi voz, güey, y es lo que yo quiero decir. ¿Por qué lo voy a decir con tus palabras, cabrón? Que también eso es como yo creo que de los errores principales cuando somos muy nuevitos y empezamos a tallerear. O sea, que en lugar como de respetar la voz o el punto de vista de nuestros compañeritos, es como de, no, está más chistoso si haces esto. Ajá. Y sí, o sea, pasa. Y pasa. A mí también me sucedió muchísimas veces, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta que, pues no, güey, lo chido es que cada quien mantenga su voz, ¿no? Yo te puedo decir, a mí que se me hace cagado de lo que me acabas de contar, pero es mío, ¿no? O sea, te lo cuento por si te sirve para algo, como una referencia para que tú llegues a tu propia conclusión. Pero ya tanto como imponerte el, güey, escucha esto, es mejor. Chinga tu madre, cabrón. No vine a medirme el pito, güey, vine a trabajar. Y entonces, yo tuve la suerte que Gloria no hizo eso conmigo, ¿no? O sea, Gloria me dejó ser, me dejó, hablar. Incluso cuando estábamos en el taller, yo todo el tiempo he sido, pues, una persona abiertamente homosexual. Entonces me decía, ¿por qué no hablas de eso? Y yo, pues es que, pues ahorita, ¿para qué? No, no, es que estaría muy chido que hablaras de eso porque tienes un punto de vista muy particular del tema y por esto y el otro. Entonces me dio sus razones y eran unas razones muy firmes. Pero yo no hablé de mi orientación sexual hasta que lo consideré prudente yo conmigo. ¿Ok? Y entonces, esa ventaja creo que me permitió tener como esta soltura de, mira, vamos a hablar de lo que me hace sentir cómodo. Justo. O sea, que creo que hay algunos comediantes a los que les toma más tiempo llegar a eso que a otros. Sí. En nuestra primera entrevista tuvimos a Eva María Beristain. Ay, mi Evita chula, preciosa. Y ella decía que su primera rutina, o sea, era un humor como el que a ella le gustaba, pero no era algo que fuera, o sea, con lo que ella se sintiera del todo cómoda. O sea, dice, sí pegaban, eran buenos chistes y todo, pero no era yo en el escenario. Entonces fue como, pues ya, qué muere esa rutina. O sea... Claro. Y es que es como el amor, ¿no? No se puede fingir. Si estás disfrutando el escenario, se te nota, güey. Tu delivery es distinto, te mueves por todo el espacio muy suelto, muy tranquilo, muy en armonía con el pedo. Y si estás diciendo algo que te impusieron o que ni siquiera te entiendes tú del todo bien, estás nervioso, estás pensando que no se te olvide, estás hasta medio bailando, estás como... La energía no es la misma.
Entonces creo que eso es bien importante, ¿no? Que estemos cómodos con el discurso y por eso hablaba al principio de Chiapas, porque era como su momento. ¿Te acuerdas? O sea, decías que tú al principio veías estos comediantes en la tele y así. ¿Quién te gustó o quién dijiste de ahí, no manches, ese güey está bien cagado? Fran. Ok. Siempre lo he dicho, Fran me ha inspirado a un chingo de cosas. Incluso esta conclusión de disfrutar el escenario y el diálogo y todo, es resultado de la convivencia con Fran. Entonces, cuando yo lo veía en la tele decía, no mames, ese güey, qué pedo, güey, no es bien fresco, güey, dice cosas bien locas, está muy cagado el güey. Y de pronto, pum, tu compañero. Y luego cuando trabajas con él dices, güey, para por Dios, güey, ¿por qué eres tan genial todo el tiempo, güey? Es muy cagado, güey, muy, muy, muy cagado. Ese güey creo que sí, siempre fue. O sea, ese güey Fran. Ese güey Fran. Ese güey Fran, no ese güey Marín y Kyle. No, también ni Alex. Creo que fue de las primeras, Alex fue la primer celebridad, por decirlo de un modo. O sea, que había visto en muchas rutinas distintas en el canal, porque ¿se acuerdan que antes grababa Comedy Central? Esos pequeños. Los bloques de stand-up, ¿no? Sí. Y entonces, al único que había visto como en 4 distintas, pues era ese güey, ¿no? Y decía, ay, este güey sí le sabe, ¿no? Y tenía unos chistes muy buenos, como el de la señora del cargador del iPhone, que es muy bello, no sé si lo encuentro se los mando para que en edición les pongan el link aquí y lo vean. Es un chistazo de una señora que te da de comer todo, ¿no? Y por eso estás gordo. Y ese güey lo hace maravilloso, no me atrevería a contarlo para no cagarlo. Y entonces pero con él la sorpresa fue en el casting de La Culpa, ¿no? Porque fue cuando lo vi ahí, fue así... yo cotorreando con este güey, ¿no? Pero si yo lo veía en la tele, ¿no? Y luego cuando nos fuimos al Beer Hall para lo del Open y que me consiguieron un lugar, o sea, a ese güey lo quiero mucho por eso, güey, ¿no? Porque fue mi primer es mi Indias, güey, de Cristóbal Colón, güey, claro, güey, es mi América, güey. O sea, yo a algún lado tenía que desembarcar y desembarqué ahí, güey. Y fue una gran suerte, porque aparte es un tipazo, güey, y hasta la fecha ya vive en Mérida y de repente nos escribimos y nos queremos mucho porque es mutuo, ¿no? Si sientes cuando es recíproco el pedo y cuando estás ahí nomás pendejeando. Y con Alex es algo mutuo y creo que por eso me tomo la libertad de poner a Fran en ese otro punto de inspiración artística. ¿Hubo alguien que en su momento te dijera, hey, no, ¿qué haces yéndote a Ciudad de México? Quédate aquí, Chiapas está bien padre. O que te dijeran, no, ¿cómo le vas a dar a la comedia? Sí, pero pues es que ya uno a cierta edad ya tiene sus decisiones muy firmes. Sí, totalmente. Entonces, fíjate que con mi mamá y mi papá siempre he tratado como de tener muy buena comunicación. Entonces, cuando fui al casting y me había quedado recién desempleado, fui con ellos y les dije, oigan, fíjense que me hablaron para esto, pero pues no se me hace muy prudente, ¿no? Porque se me va a ir el varo, ¿cómo ven? Y mi mamá me dijo, si quieres, ve. ¿Qué puede pasar? Vas, tus vacaciones, te regresas. Y ya te pones a buscar trabajo. Mi papá dijo, órale, va, ve. Cuando me quedo en el proyecto, fue así de, no mames, qué chingón, huevo, échale ganas, y ahora sí, para adelante. Y me empezaron a motivar. Y cuando decido mudarme a la ciudad, que porque no fue inmediato, ¿no? También me tardé, me tardó en caer el 20, porque todo pasó muy rápido. Entonces, de la graduación al contrato con Comedy Central, pasaron 8 meses, 9 meses. Muy rápido. Y entonces, cuando yo ya estoy encarrerado en este proyecto y estoy creciendo y estoy aprovechando y estoy conociendo otras cosas, y la verdad es que la vida era muy buena conmigo, güey. Me pagaban un vuelo a la Ciudad de México, me hospedaban en un hotel muy chingón, después ya cuando veníamos a grabar, hacíamos una semana de preproducción. Y entonces todo ese trabajo se hacía en un Airbnb que contrataban, pero que tenía todo lo que necesitabas, güey, porque era como la casa de Big Brother, no salías para nada, todo el día estabas ahí trabajando.
Y entonces llegaban comediantes invitados que nos ayudaban a escribir y estábamos ahí nosotros. Y de repente dejabas de escribir y te parabas y ponías una peli y hacías unas palomitas o te ibas a jugar ping pong, güey, y de repente hacían junta todos y estábamos ahí tallereando ideas y otra vez comíamos y así, o sea, era un trabajo completamente distinto a lo que yo entendía por trabajo. Era pasarme la poca madre, ¿no? Entonces me pagaban esta vacación y luego me llevaban a Argentina, donde también nos pagaban en un lugar cabroncísimo, donde aparte me trataban bien chingón porque llegaba una camioneta para llevarme a los estudios de televisión donde grabábamos La Culpa, donde todos nos trataban como talento y al talento lo tratan cabrón, güey, porque hay unos que son bien mamones. Y habemos otros que no sabemos ni qué verga está pasando y entonces agradeces todo, ¿no? Y entonces yo tuve que aprender ahí otra vez, güey, a cómo se comporta alguien trabajando en televisión, güey, ¿no? O sea, para mí era muy fácil llegar, sentarme y empezar a ponerme el micrófono, güey. Y Fran me decía, cabrón, suelta eso. Tú no eres microfonista, cabrón, no hagas tu trabajo. Se chinga eso y ¿a quién van? A ti, cabrón. Juan Carlos Escalante también era uno que me decía, ya estás tocando yo otra vez, Javier, y yo, no, ya. Pero porque era esa inocencia de, a ver, yo quiero, ¿no? Como pinche mono de, a ver qué está pasando, güey, ¿no? Así es, ¿para qué? Sí, mono en botica, ¿no? Así tocando todo. Y entonces, eso también lo aprendí en ese momento, güey. Y cuando termina la grabación, me regreso a Chiapas y pues era el resto de mi año. Yo ya trabajé, cabrón. Y así fueron los primeros años, los primeros 2 años. El último año, otra vez Fran, mira, por eso lo quiero mucho el cabrón, me dijo, bueno, ¿y tú qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Te vas a regresar a tu pueblo, güey, de Godines? O sea, ya, se acabó. Le dije, puta, no sé, güey, no lo había pensado. Y me dijo, así, pues, ¿cómo? sí. ¿Qué? ¿Cómo que esto tiene una fecha de caducidad? ¿Esto se acaba? Sí, y ya me dijo, güey, probablemente esta sea la última temporada, güey. O pon tú que nos den una más. ¿Qué vas a hacer después? Esto no va a ser para siempre. Piensa. Y desde ahí dije, uy, sí, me voy, y me voy, y me voy, y me voy. Y entonces para cuando llegó el momento de me voy a dedicar a esto, ya quien me dijo, ay, no lo hagas, ya, ay, chica, tu madre, güey, no tienes idea de lo que estás diciendo, cabrón, ¿no? Es el Olimpo, güey. Ay, no mames, este es el puto cielo, güey. No voy a renunciar a esto, güey. Y entonces ya fue cuando tomé la decisión y ya hice como todo el procedimiento. Sí, hubo quien dijo, ay, no, ¿cómo? Pues creímos que era una etapa, ¿no? Decía, tía, pues si no es gripa, ¿no? Así de que prima, así, ok, ser gay, ok, no fue etapa. Comediante tampoco. Tampoco, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Wow, no, muy bonito todo lo que ha estado pasando, ¿no? La telenovela. La telenovela. Sí. Y te ha tocado como esta cuestión de, igual tuve como comediantes nuevos que están llegando y que de pronto, pum, súper despegan. Sí, claro. Claro. Pues es que creo que sucedió con Alex Quiroz, Iván Mendoza, Solín, esta camada de comediantes que aprovecharon el impulso de las plataformas durante la pandemia, Javier Ibarreche, que se consolidaron con un fandom por hacer otra actividad y después tuvieron la habilidad de decirles, ay, también soy comediante, vénganse. Y entonces ahora pues ya llenan sus shows, ya tienen como esta proyección muy por encima de todos los demás. Y es que creo que no se trata como de, otra vez, creo que esto no es un negocio de tiempo, güey, ¿no? De, ay, yo llevo 7 años y solamente tengo 5,000 followers, ¿no? O sea, creo que es de mucho trabajo, creo que es de esforzarte y de estar dispuesto a aprovechar las oportunidades. Y creo que es lo que pasó con estas celebridades que se hicieron de TikTok o de otras plataformas y que ahora están migrando o están regresando a su zona original que era el stand-up, ¿no? Que, pues es que justo en la pandemia yo creo que
digo, en todos los aspectos vino a marcar un cambio. Y dentro de la comedia, igual, o sea, repercutió de muchas formas. Porque pasamos de una comedia que pues sí está todavía chiquita la comedia en México, es un bebé. Entonces, pues en ese momento todavía era más bebé, ¿no? Le ponemos un alto, una pausa, y entonces, pues varios comediantes, entre que empiezan a ver de qué otras formas, pues seguir diciendo las cosas que quieren decir. Y varios fue como esta opción de, pues vámonos a hacer podcast, a hacer contenido, a subir lo que quieras a las redes, ¿no? Y que también es parte de este crecimiento horizontal del que hablábamos, ¿eh? O sea, ahí es donde se diversifica la habilidad del comediante. Sí. Porque si tienes la capacidad de transmitir esta misma energía en el escenario y haciendo una reseña de películas, güey, o una receta de cocina, o haciendo un concurso de verdad o shot, güey, ¿sabes? O sea, siguen siendo habilidades que cada quien va desarrollando y que las va empleando a forma de que les sirva para, ¿qué ole? Échalo para acá. El tema es que eso también repercutió en el público al que llegaban. Porque antes, o sea, Eso quien sí. ubicaba el stand-up era porque tenía televisión en cable y ubicaba Comedy Central. Y de pronto fue como el de, mira, también es ese contenido en YouTube, en Spotify, en tal. Entonces de pronto ya era un público mucho mayor el que empezó a consumir stand-up o comedia en estos formatos. Y cuando recién empieza como a retomar la vida después de la pandemia, pues éramos un buen que estábamos tomando cursos de stand-up y que en las primeras 3 semanas que hubo Open, atascados. Al primer Open que yo fui, ni siquiera me quedé. Qué o sea, bonito. y éramos 48 en lista. Obviamente fue un sorteo. Verga. Obviamente sí era un sorteo. Pero sí fue como, yo me acuerdo que llegué a Isla, a Cozumel 12, y había otra chava y yo. Mi jefe. Todos los demás así, vatos que yo así de, estoy muy nerviosa porque hay tanta gente. O sea, fue muy rara esa experiencia. Y aún así no me quedé en ese Open, no salí sorteada. Pero, sí, o sea, y varios comediantes que pues ya estaban desde antes nos decían, es que en cuanto reabrieron después de la pandemia, fue de dónde salió tanta gente. Y también a lo que aspiraban, o a lo que, o sea, ya era muy distinto, porque ya no nada más era del, yo quiero ser comediante para salir en comedy, sino era el, yo quiero ser comediante porque quiero tener mi podcast, y porque quiero ir a no sé dónde, y porque quiero que me invite, o sea, ya lo veías de una forma distinta, creo yo, ¿no? Y también es como ese, pues, empujoncito, también el que yo creo que se necesitaba. Particularmente, yo empecé a consumir comedia desde antes de que existiera Comedy, porque yo veía estos bloquecitos de stand-up que salían en VH1. Luego ya se desarrolló Comedy Central, tal. Pero yo nunca me había animado a hacerlo. Sí había preguntado por cursos, por X o Y razón como que nomás no coincidía en empezarlo. Hasta pandemia, muchas gracias. Ajá, entonces, pues sí, o sea, creo que también repercutió como en esa parte. Y pues ya también de lo que te quería subir a contar. Sí, ¿no? Sí, creo que también es bien importante que yo en este momento, después de la pandemia nos cambió todo, güey, el sentido de todo. Entonces ahora ya nos dimos cuenta que no necesitas de una gran productora para que puedas generar un contenido que se pueda volver famoso, que pueda redundar en convertirte en una gran productora. Cualquier persona con las ganas y el equipo adecuado puede hacerlo. Le quitó lo inalcanzable. Y entonces es bien bonito, porque entonces ahora se segmenta en dos. Los que lo buscaban por esa exclusividad y los que de verdad estamos disfrutando este proceso de aprender, de crear, de hacer cosas diferentes. Y que me remonta a la primera preguntita que fue con la que empezamos, ¿no? O sea, yo en este momento ya no me interesa ser el comediante que llene estadios. Si sucede, qué chingón, güey. La neta es que... Pero ya en mis prioridades ya no está. Y ahorita estás más disfrutando. Ajá, ¿qué más puedo hacer, no? Estoy aprendiendo a hacer locución porque me mamaría hacer locución comercial.
y a lo mejor después me dé la oportunidad de aprender doblaje, porque también me mamaría hacer doblaje. Hace poco una amiga me invitó a hacer unas vocecillas ahí, ni secundarias, mira, terciarias o ve tú a saber en qué orden, para una serie de Netflix. Y tú así, mira, la risita que suena ahí en... Te lo Es juro mía. que estoy, así estoy, mira, lo cacareo como si fuera mi hijo el más famoso, y ni mi nombre sale en los créditos, estoy seguro, güey. Entonces, pero ya disfrutas esas cosas, ¿sabes? Ya te das tiempo. Ayer platicaba con Raúl Muñoz, que es comediante queretano, y recientemente ha gozado de popularidad por el tema de ídolos del Open, y que estuvo en el Vive Latino, y que le está yendo bastante bien y que le siguen saliendo oportunidades de trabajo, y ayer platicábamos de esto, y me decía justo eso. Me decía, mira, ya a mi edad, cabrón, si lleno un auditorio nacional, qué chingón, güey. Si mañana me despierto, qué chingón, güey. Si no me da un infarto en 3 semanas, qué chingón, güey. ¿Sabes? Ya no es como el, ¡ay, tiene que! No, güey, estoy disfrutando todo el camino. Y dije, ¡ay, qué bueno que a mí me pasó antes! No, es ese momento, ¿no? Es ese punto en el que dices, ¿de verdad vale la pena esforzarte por algo tan banal como lo exclusivo, como lo inalcanzable, como lo único? O mejor dosificamos esa energía, güey, y preparamos. Y nos la vamos campechaneando chido. Claro, ¿No? más bonito. Sí, definitivamente. Antes de salir al escenario, ¿tienes como algún ritual o algo con lo que sacas los nervios? O... Pues antes brincaba y así daba como 3 brinquitos y me sacudía. Y desde que empecé a tomar este taller que te digo, aprendí ejercicios para aflojar la mandíbula y mejorar la pronunciación y la gesticulación. Como en... Y entonces ahora los hago. Como los de... ¿Cómo era? High School Musical. Ajá, más o menos. Sí, tienes que hacer trompetillas, te masajas los cachetes, dices las vocales, pero en desorden. Es E, I, A, O, U, en ese orden. Y entonces haces sílabas. Me, mi, ma, mo, mu. Y luego con R, y luego y haces gestos así muy marcados. Te vuelves a frotar, respiras 3 veces y a trabajar. Que cualquiera que te vea diga, ya le explotó la tacha a Javier. Sí, este güey viene hasta el rabo otra vez, ¿no? Este señor no entiende. Ya le dijimos. Sí, ahora eso es lo que hago. Antes nada más era como el brinquillo del ¡ay, vamos!, ¿no? Y ahorita, otra vez, ¿no? Buscando esa profesionalización. Entonces empiezas a mover herramientas que aprendes de un lado a otro. Y ya también va siendo algo más, pues más completo y más tuyo. ¿Crees que exista algo que deba de cumplir alguien para autodenominarse comediante? ¿Que deba? Ajá, o sea, como del... Porque está mucho esa cuestión del... Es que estos chamacos salen de un curso de stand-up y ya se ponen comediantes en sus redes. Ay, es que también esa bandita, ¿qué les quita, güey? Ay, güey, pues... Mame mi mamá, sí. Cuando estábamos a principios del Latin Chat y esas mamadas, güey, que se ponían spears en los chats, ¿qué les quita, güey? Nada. Hay gente todavía que se pone nombre de un famoso y su nombre, su complemento ahí hace como fusiones. No tiene nada de malo que alguien se ponga comediante. ¿Por qué? Ganas de chingarle la vida, güey. Ganas de chingarle la vida. No creo que haya algo que sea más importante que hacer reír. Okay. O sea, si haces reír de una manera consciente, eres comediante. Si estructuras palabras, oraciones, que terminan siendo graciosas, puede que no sepas cómo lo haces, pero lo estás haciendo, eres comediante. ¿Alguna vez pensaste en dejar la comedia? Sí. Pues más que dejarla, porque pues digamos que
ya cuando la aprendes a hacer ya no la puedes dejar. Ujú. Pues ya está ahí todo el tiempo. Y entonces, alejarme de todo este círculo de la popularidad y del... sí, sí hubo un momento en el que dije, ay, yo creo que no soy de ahí. Y también mucho tiene que ver que tenía yo una amistad que no me hacía nada bien, pero a veces uno no se da cuenta de estas amistades. Y entonces, pues esta persona me decía, pues güey, es que tú no eres comediante, güey. Tú eres un buen patiño. Tú deberías de ser patiño. Como patiño eres excelente, pero no eres buen comediante. Hombre, Sí, a lo gracias. mejor regrésate a tu pueblo. Sí, regresa a tu pueblo, güey. Haz lo que sabes hacer. Y entonces era así como de, ajá. Y después era, no, no es cierto, güey. Y dices, pues, ¿cómo que no es cierto, cabrón? ¿No? Entonces, en algún momento sí lo dudas, sí te cuestionas, sí seré lo suficientemente bueno. Y creo que la única respuesta a esa pregunta es subirte a un escenario, intentarlo y ver cómo te va. Y si en el balance sigue siendo más efectivo, entonces estás bien, hay que corregir unas cosas. Pero, porque tampoco es una noche la que lo define, ¿verdad? Tampoco es como, ay, hoy me voy a subir y si vuelvo a ver, ya me retiro. Pues no seas menso. Entonces, o sea, promedia 10 noches, güey. Hazte tus propios promedios de 10 noches. En 10 noches, 5 comí caca y 5 no, estamos en el volado. Vamos a las otras 10, ¿no? Y en las otras 10, 7 no y 3 sí, estamos mejorando, que hay que pulir para esas 3. Pero si te mides por 30 semanas y las 30 en bloques de 10 has estado por debajo del promedio de bateo, pues también tú, ¿qué quieres? ¿Qué te está diciendo tu trabajo, no? Es que justo es un trabajo. O sea, veámoslo como, si de verdad lo queremos ver como una fuente de ingresos, démosle el trato de un trabajo, güey. Y entonces capacitémonos, y entonces esforcémonos, pongámonos objetivos, midamos nuestra eficiencia. Ahorita te lo dije, es una pendejada, se me ocurrió en este momento. Lo de los 10, las 10 presentaciones. Pero es una gran forma de medirte, güey. Entonces, tu meta es 10 de 10 de efectividad. Y entonces ahí estás midiéndote constantemente. Y no es nada más de, ay, esta semana lo hice mal, ay, valgo verga, ay, me voy a retirar. No, güey, a ver, ¿qué hiciste mal, cabrón? Entonces revisa otra vez tus herramientas básicas. Lo que aprendiste en tu primer curso de guión o en el último curso de guión que tomaste, güey, de guión de comedia. Güey. Revisa tus... para eso es grabarnos en un escenario, güey. Revisa tus grabaciones, güey. Revisa tus audios, revisa... O sea, date el trato de una empresa, güey. Si quieres hacer una empresa de esto. Pero también si nomás lo estás tomando como terapia, güey, pues disfrútalo, güey, que te valga verga. Ah, es que no eres chistoso, te vale verga, güey, yo vine a desahogarme. No hacerte reír, pendejo. Nada más también avisar a la banda para que no le vendas un show de comedia como tu terapia, cabrón. Claro. Entonces, creo que es eso, ¿no? Es muy sencillo. Bueno, yo ya lo veo sencillo, pero... No, para ahorita, hija, pero hace 4 años, ahí andaba yo sudándome el culo, güey, claro. No, pues sí. Sí, ¿pudieras definir en 3 palabras lo que sientes al subirte al escenario? ¿Qué sería? Uy, emoción y emoción. Sí. Emoción por 3. Emoción por 3. Sí, es que es como... Es como nadar en el mar. ¿Han nadado en el mar? Ayer el camarógrafo ha nadado en el mar. Es lo mismo, güey. Estás siguiendo una ruta, pero sabes que en cualquier momento el mar te puede llevar a donde quiera. Y entonces lo que tienes que estar es concentrado en lo que estás haciendo y no dejar de moverte. Y es eso. Entonces, no sé cómo decírtelo en 3 palabras, pero es esa emoción de saber, puta, estoy dominando esta ola, güey. O estoy haciendo que esta energía se mueva. Eso es bien bonito. Sí, sí lo es. ¿Qué es para ti la comedia? ¿Qué es para mí la comedia? Pues es que
es una manera de expresar ideas que no siempre van a ser bien recibidas, pero si usamos la comedia, puede que se puedan permear algunas cosas, ¿no? O sea, creo que es una herramienta bien bonita para transmitir cosas bien importantes, bien ejecutada. Ujú. Porque de repente en el camino nos perdemos, terminamos cagando más las situaciones. Pero creo que es un estilo de ver la vida, es una forma de ver la vida. Si te pudieras robar la rutina de alguien, una rutina, ¿cuál sería? Ay, híjole, ¿qué rutina me robaría? Me gusta mucho. Es que me robaría un chingo. Me robaría varias. Me gusta mucho. O verás. La rata de Fran Evia. Uh-huh. Pues la rata y los cigarros. Uh-huh. El Club de Dios del Conde Fabregat. Uh-huh. El de Si Hacemos Camisetas. El karaoke de Quique Vázquez. Uh-huh. Es una joya ese puto chiste. ¿Qué más? ¿Qué otra me robaría? Ay, yo aquí ya confesando delitos imaginarios. Y ya con eso. Una más. Pues mira, si me voy a quemar por algo chido. Es lo que decíamos hace rato. Pues andas robando centavos, cabrón, ¿no? ¿Te robas los dólares o no te robas nada? Y probablemente... Ay, es que no sé. Son muchas. La de... La comida fitness de Kikis. Y ya, vámonos. Y se cierra la bolsa de... Listo. Zorro, no te los lleves. Con permiso. Sí, que por cierto, no sé si todavía lo hagan, pero en Querétaro había un show en el que se intercambiaban las rutinas. Es el de Drunk Roulette, ¿no? No sé. Creo que lo replicaron, bueno, o sea, como que siguieron como esta misma dinámica. Uh-huh. Y la estaban haciendo hace unos meses en Cozumel también. En donde justo era esa cuestión de por sorteo y nos intercambiamos rutinas. Ah, ya sé, Mauro Wingles y este asunto. Sí. Uh-huh. Sí. Sí, ellos estaban haciendo un ejercicio así. Creo que originalmente es de la Olimpeda, no estoy seguro. Okay. Lo hacen en Tijuana. Uh-huh. O en Juárez, creo, no estoy seguro. Y es un ejercicio bien bonito, justo lo que dice ahorita, ¿no? De si te robarías, ¿qué te robarías? ¿Tú qué piensas cuando, o sea, si tú escuchas la pregunta, ¿qué rutina te robarías? Uh-huh. ¿Qué piensas para definir cuál te robarías? Yo buscaría como esas rutinas que cuando las escuché la primera vez dije, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Okay. Eso. Uh-huh. Uh-huh. Sí, esa sería como mi filtro. Ese es tu filtro. Ajá. A partir de ahí te robarías la que fuera. Sí, porque, o sea, independientemente de él, si fue la más exitosa de ese comediante, no. O sea, para mí es como del que yo solita he hecho de, ¿cómo no se me ocurrió decir eso? Ese sería mi filtro. Yo creo. Si ahorita te pudieras regresar tantito en el tiempo, ¿qué le dirías al Javi al que Gloria le dijo por primera vez, hey, súbete al escenario? Ay, a ese en particular. Le diría, aférrate a los que te están viendo desde el principio, cabrón, te lo vas a pasar mejor. Deja de preocuparte por todos, güey. Y también es como filosofía de vida, ¿no? De repente cuando ves como todo así el macro, dices, todo se está derrumbando. Pero aquí hay unos güeyes que te están poniendo atención, güey, y estos güeyes son los que te salvan. Entonces, creo que le diría eso, en todos los aspectos, ¿no? De tu vida. Uh-huh. Fíjate en los que te están viendo, güey. Te la vas a pasar mejor. Muy bien. Pues ya para dar cierre a nuestra bonita entrevista, mi Javi, vamos a hacerte una pequeña bio al día de hoy.
Entonces yo empiezo a decir una frase, tú la terminas con lo que quieras, ¿vale? Vamos. Sí. Entonces, mira, Editan esto, ¿ah? ¿No? tú dale. Sí, el otro, el viernes bien alto, güey. Este señor no se calla. No, dale. Oye, preguntamos si traía tiempo, culeros. Así, ahora lo voy a cerrar. Y lo voy a agitar otra vez. Así, ¿sabes qué quiero? Y así los próximos 20 minutos, ya bien diván. Sí, pásame el whisky. Uff, sí, un whiskazo. No es muy temprano. Así, en China, ¿no? ¿Listo, mi Javi? Listo. Tómate. Ah, sí. Ajá. Eso me secó el hocico. ¿Quién sabe por qué? De hablar. Mientras no sea diabetes, todo bien, todo bien. Ya empezamos. Javi Villalbazo. Nacido en... No te escucho. No, sí. Ay, ya revelando secretos aquí de la magia. Tú puedes decir en un hospital. Punto. O puedes decir en su casa, en una ambulancia, no sé. O sea, Okay. Bueno, sí es cierto, ¿ah? En un pesebre. ajá. En un pesebre, Yo te dije, yo voy a decir una frase, tú la terminas con lo que quieras. Va de nuevo. Perdón amigos, no entendí la dinámica, perdón. Javi Villalbazo. Ujú. Nacido en... Una familia de provincia. Con una fascinación hacia... Ay, lo divertido. Que se ha destacado en... Muchas cosas, Siendo su mayor logro Seguir vivo. y su mayor temor. Ya no estarlo. Que mira, si un día ya no estás, pues miedo no vas a sentir. Pues no. O sea, un talento que casi nadie sabía que tenía hasta este momento es... Ay, verga. Ser elocuente mientras estoy drogado. El último miedo que venció fue... A las alturas. ¿Qué hiciste para vencer las alturas? Me aventé de un bungee. Uy. A mí más que las alturas, el baño me da miedo por la espalda. Ah, sí, también. Ya soy esa señora. No es por la altura, es por mi columna. Mira, yo tenía la esperanza de que me saliera cuello, pero no. No jaló. En el ámbito profesional se define con una comedia de un estilo. Único. Inició su carrera como comediante. En el 2016. Alguien que marcó su carrera fue. Gloria Rodríguez. El momento que marcó su carrera fue. ¿Tienes huevos o no tienes huevos? De tal forma que se siente agradecido con la vida que me ha puesto banda bien verga en mi camino en cada proyecto, güey. Eso está bien chido. Por todo lo bonito que le has brindado a la comedia, Javi, te deseo de todo corazón que las risas te acompañen. ¡Ah! ¡Voy a llorar, amigos! ¡Ah! ¡Ah! Y pues con esas bonitas lágrimas, pues nada, muchas gracias por el episodio del día de hoy, Javi, muchas gracias por venir. Gracias. Que van a salir tus redes, algo que quieras anunciar, ¿Cómo sale esto? lo antes posible. Ayer. Ay, ajá. Antier. Salí antier, así Salía que... Verga, perdón, amigos, perdón. Bueno, dicho eso, entonces, amigos, el 16 de junio voy a presentar mi unipersonal que se ha forjado a través de todos estos años con parte de lo que ya contamos aquí, en La Bambalina, en el Foro Shakespeare. Es el 16 de junio a las 8 de la noche. Los boletos están a la venta en la página del Foro Shakespeare como Malas Amistades, porque es la productora que ocupa ese espacio. Entonces, si ustedes entran a la boletera del Foro Shakespeare, ponen Malas Amistades, jueves 16 de junio, y compran sus accesos, van a tener un espacio para ver mi show Macho de Closet, por primera vez en la Ciudad de México completito, y ojalá que se diviertan, porque es un resumen de comedia
de esto que acabamos de platicar, ¿no? Son 6 años ahí de trabajo bien invertidos. Y pues muchas gracias por vernos en nuestro bonito episodio. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Sí duran esto los capítulos. Eso me pasé de verga.